Es evidente que las cosas han cambiado muchísimo, porque bueno, desde hace muchos años la política era una cuestión de mayorías absolutas, y cuando no ha habido mayoría absoluta siempre había un partido independentista dispuesto a apoyar a cambio de, en fin, obtener unos ciertos réditos que la verdad creo que han sido bastante negativos para nuestro país. Desde entonces se han sucedido una serie de mayorías absolutas que implicaban una concepción de la política bastante absolutista. Implicaban el no tener que hablar, el no tener que negociar, el no tener que sentarse, el no tener que respetar las opiniones ajenas. Y luego, para los que somos juristas, implicaba que cada ley que se aprobaba tenía una fecha de caducidad, que era la del cambio de gobierno. Si venía el siguiente gobierno, lo primero que iba a hacer es derogar todo lo anterior y poner sus propias leyes. ¿Por qué? Pues porque básicamente no habían sido negociadas, solo de alguna manera estaban teñidas del color del gobierno que estuviese en aquel momento en el poder. La consecuencia más evidente de esto es falta de certidumbre, falta de seguridad jurídica, bandazos en ocasiones, y yo creo que eso para un país a largo plazo es bastante negativo. En estas 6 semanas, que en realidad es muy poquito, nos parece muy largo la verdad, pero es poquito tiempo, se ha tenido que producir todo lo contrario. Hemos visto incluso al Partido Popular y al Partido Socialista hablar, aunque la verdad, lamentablemente, siempre para lo mismo, para subir impuestos, que es para lo único que saben ponerse de acuerdo. Y hemos visto por fin situaciones de acercamiento, de encuentro, de negociación. Eso va a traer como consecuencia, una de las mejores consecuencias, que las leyes que se aprueben, que es verdad que va a ser más laborioso sacarlas adelante, van a tener la firma de muchos partidos, es decir, van a representar, para los que creemos en la democracia representativa, a muchos más ciudadanos, y no va a correr ese riesgo de la fecha de caducidad que antes hablábamos. Para Ciudadanos muy bien, porque nosotros no ofrecimos gratuitamente nuestro apoyo, ni siquiera, en fin, el Partido Socialista se abstuvo, pero no obtuvo ningún rédito para los ciudadanos de esa abstención. Nosotros sí lo hicimos, fueron 150 reformas, de las cuales 20 ya se han cumplido. Entonces, valorar el grado de ejecución de estas medidas, yo siempre solo se puede hacer comparativamente, porque como no hay muchos precedentes, el 12% ¿es mucho o es poco? Para 6 semanas ¿es mucho o es poco? Es muchísimo. Yo pongo el ejemplo aquí del Ayuntamiento de Madrid, donde ahora Madrid y el Partido Socialista han llegado a un pacto de investidura y en 2 años y medio llevan cumplidos el 10%. Entonces, yo solo esa comparativa me parece bastante evidente que las cosas están funcionando bastante bien. Yo, lo que hemos visto, la valoración es que es positiva, en el sentido de que hay 20 medidas que ya han salido adelante. Es decir, ahora mismo hay padres que han tenido hijos hace nada, a partir del 1 de enero. Yo tengo un amigo que está a punto de ser padre, que ya va a tener un mes de paternidad. Y eso no es porque sí, eso es porque, además, es la parte más gratificante, ¿no? Porque cuando uno se mete a política, al final te gusta ver las cosas, ¿no? Y ver que alguien puede tener un mes para estar con su hijo, porque tú has puesto tus esfuerzos y no te has quedado en el no es no, sino que has entendido que es mucho mejor desbloquear el país y negociar y sentar bases para que tengamos mejores políticas, pues yo creo que es lo que a uno le reconforta. Yo creo que goza de buena salud en ese sentido. No podemos esperar que el PP deje de ser el PP. Habrá cosas que, en fin, se seguirán resistiendo como gato panza arriba, tema aforamientos, tema comisiones de investigación, pues comprendemos que no nos guste. Pero precisamente la razón por la que han subido otros partidos que ahora mismo están en el mapa político y antes no estaban, es precisamente por esa falta de confianza. Y nosotros vamos a seguir R que R, porque somos bastante de R que R, como decían nuestros padres. Bueno, va a ser un papel activo. Hay gente que se acomoda en el no es no, que es muy fácil de decir, y aparte pues parece que alimenta a los votantes propios, pero que no es útil para la sociedad. Hay partidos que han sacado muchas pancartitas, que han hablado mucho, que han gritado mucho y tal, pero que uno se pone a mirar la actividad parlamentaria que han tenido y cuántas cosas han sacado adelante y se dan cuenta que es un cero pelotero, prácticamente. Entonces, nuestro papel, y quizás, no sé, yo vengo de trabajar toda la vida, entonces venimos con esa inercia. Nosotros nos hemos metido en el Parlamento a trabajar, y por eso nuestro papel en todos los escenarios, y proponga quien proponga, siempre es activo, siempre es tratar de negociar y sobre todo ir encaminado hacia un fin. Así que, por supuesto, vamos a tener un papel activo. Hay compromisos a los que han llegado con nosotros, en este caso
Son 4.000 millones que están repartidos entre la tarifa plana de los autónomos, que es algo que funciona muy bien para los autónomos en España, que es de los sectores más maltratados, además también por la crisis, para el tema del pacto de educación, para diversos ejes sobre los que orbita nuestra política. Esos 4.000 millones nosotros vamos a vigilar que esté. Así que sí, vamos a tener un papel activo y probablemente tengamos que hacer nuevamente de puente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como ocurrió con la investidura, por supuesto. Es que si no tienes claro eso, no te has metido en el partido adecuado. Nosotros, y además es una cosa que esto es, Albert lo dice muchas veces, dice, sí, pero lo hemos sacado adelante. Aún así, de verdad, la gente en España no es tonta. O sea, habrá partidos que entiendan que la gente es tonta y se expresen de determinada manera cuando están hablando con la gente porque entiendan que es tonta. Nosotros no pensamos eso. Cuando decimos que hacemos política para adultos, es que hacemos política para adultos, para una sociedad que nosotros presumimos mucho más madura. Y a la gente, cuando le hablas de autónomos, sabe perfectamente que esas medidas son de ciudadanos. A la gente, cuando le hablas de permiso de paternidad, sabe perfectamente que esas medidas son de ciudadanos. Cuando le habla de conciliación, jornada intensiva, nos hemos esforzado lo suficiente en campaña para explicar nuestro programa. Yo creo que fuimos el partido que más pedagogía hizo con nuestro programa, lo cual tiene sus aspectos positivos y negativos, pero nadie me sabe recordar puntos de otros programas. Y creemos que el balance tiene que ser esa, cuántas cosas has conseguido, no cuántas veces has figurado en la foto, porque muchas veces las fotos ni siquiera sales por las razones correctas. Es un cambio que gente que está por aquí me conoce, todos me decían, pero ¿estás segura de lo que estás haciendo? Porque yo tenía, la verdad, mi trabajo, tenía además mi rutina y además soy madre, que eso son cosas que siempre hay que tener en cuenta. Yo cuando tomé la decisión la tomé en familia, para que os hagáis una idea. Y el partido adecuado, yo estaba enamorada de Ciudadanos desde que les veía en el Parlamento, pelear por lo que muchos pensábamos y encima hablar con una voz clara, sin servidumbres, y era algo que se notaba. Y es algo en fin, que no les salía gratis hacer ese tipo de posición y decir ese tipo de cosas sobre la corrupción, sobre cómo estaban separando a los catalanes. Todo eso a mí me convencía porque lo hacían además desde una integridad que es una de las cualidades que yo más valoro además en las personas, ¿no? Y me gustaba mucho cómo lo hacían, pero es que además entendía que la posición que ocupa Ciudadanos, que es una posición de centro, que es además una posición pragmática, que ya es más parecido incluso a mi personalidad. Yo soy bastante negociadora en mi vida, bastante de llegar a consensos, bastante de evitar, en fin, los conflictos improductivos, y entendía que lo que se estaba produciendo en España era una situación bastante poco productiva, ¿no? El papel que mantenían el Partido Popular y el Partido Socialista, ese enquistamiento, yo siempre los comparo, en alguna ocasión los he comparado, vamos, con las parejas que se separan por lo contencioso y que, en fin, lo único que hacen es lanzarse reproches y no se preocupan de que hay gente que depende de ellos. Bueno, pues esa situación era inútil. Entonces yo comprendía que realmente la opción de centro era una solución para España, así que no me cabía otra alternativa de pensar en otro partido que no fuese ese. Y empiezas a trabajar y no sabes cómo un buen día, o sea, intentas dar la marcha atrás y mirar cómo ha ocurrido todo y eres incapaz de recordar cómo se han sucedido los acontecimientos para que ahora mismo esté hablando yo con todos vosotros, pero la verdad, hoy por hoy estoy bastante feliz de la decisión que tomé. Pues no serán los términos que dice Ciudadanos, sino los términos que se alcance con el consenso de todos. Hay artículos que para nosotros deben mantenerse al margen, que son indiscutibles. El principal es la unión de España, es una cosa que como comprenderéis no estamos dispuestos a que se trafique con ella. Pero luego hay otros muchos artículos que sí que tienen que cambiar, más que nada porque la sociedad ha cambiado. Yo aprendí en esta facultad que el derecho va siempre por detrás de la sociedad, ¿verdad? Bueno, pues nuestra sociedad ha cambiado y nuestra Constitución tiene prácticamente mi edad. Entonces, al igual que yo he cambiado, la Constitución debe adaptarse a los tiempos que corren. Hoy sabemos que es más necesaria que nunca la independencia del Poder Judicial, hoy sabemos que es más necesaria que nunca la división de poderes, hoy sabemos que es más necesario que nunca
que los aforamientos no sigan siendo esa irregularidad o anomalía en España con respecto a Europa y con respecto al mundo, en fin, que todas esas cuestiones que en el fondo surgen, son pacíficas ya en la calle, todo el mundo sabe, y en las cafeterías, y en las peluquerías, y en los supermercados, sabe lo que quiere cambiar en este país. Entonces ya es momento de que ahora que hay mayor pluralidad en el arco parlamentario y que es obligatorio llegar a acuerdos, que esas cosas por fin cambien. ¿Van a ocurrir en esta legislatura? Yo entiendo que sí, en nuestro pacto está con el Partido Popular y con el Partido Socialista llegamos también a esos puntos de acuerdo, por tanto es evidente que ya podemos adelantar que habrá dos apoyos para que determinadas cosas cambien, pero otras cosas no han de cambiar. Para mí es que son bastante poco anticipables o son poco previsibles. Yo sinceramente no soy capaz de ofrecerte un razonamiento lógico a esa situación. Creo que es una incoherencia más y que se pasan el día cabalgando contradicciones. Ya está, que no entiendo la verdad. Eso depende de su voluntad. O sea, ellos pueden elegir dos caminos, nosotros también podríamos haber elegido dos caminos. El camino de montar el lío y montar el pollo y poner la pancarta y tal, o el camino de sentarte y hacer tu trabajo en tiempo y con plazo. Eso dependerá de ellos, porque nosotros de por sí no vamos a discriminar a nadie, o sea, nosotros entendemos que tenemos que hablar con todos y hay pactos, desde luego que se pueden, por ejemplo, el de pobreza energética estaba integrado Podemos, si estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero claro, entre gente que esté trabajando de la misma manera, con respeto a las leyes, con respeto a las instituciones, con respeto al trabajo parlamentario, porque de hecho son diputados del Congreso de los Diputados de España, que no es cualquier cosa. Entonces tienen que asumir esa responsabilidad e implica, en fin, creo que esto lo dijo perfecto la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que una imagen, que una foto no le estropee un trabajo, o sea, es que no tiene sentido. Podrán estar, por supuesto, pero tienen que darse cuenta de que son más importantes los ciudadanos que su partido y las fotos. Es que la corrupción se combate de muchísimas otras maneras, no son necesariamente con esto. La confinación del mandato a 8 años es algo que ya, aunque no existiese, ha sido una práctica constitucional de nuestro Parlamento. Aznar ya lo adelantó, Zapatero también lo dijo y lo hizo respetar. En Estados Unidos está así y en muchos otros países de nuestro entorno está así, simplemente por una cuestión de salud democrática también, es fundamental. Ahora, la corrupción, como tú bien dices, se ataja desde muchos otros flancos. Por ejemplo, donde más corrupción hay, no es ni siquiera en el Congreso de los Diputados, es en los ayuntamientos. Entonces, ahí nosotros preparamos una batería de medidas que nos parecían que eran ejes fundamentales, que no abarcan grandes titulares, porque son cosas difíciles de explicar, que no caben en tertulias en las que tienes 30 o 60 segundos para explicarte, pero que realmente técnicamente están muy bien diseñadas para evitar la corrupción, como es el caso, por ejemplo, de evitar que los alcaldes puedan nombrar al interventor, que es el que les audita, o al secretario, que es el que, en fin, fiscaliza, todo ese tipo de cuestiones, y una batería de medidas más, que son más de hormiguita, que es el tipo de trabajo que hacemos, que es de hormiguita, que muchas veces, yo digo que el símil en el fútbol es de ese jugador que a lo mejor no es tan llamativo, pero sin el cual el equipo pierde, ¿no? Todos tenemos en la mente, bueno, yo no voy a declarar quién pienso, pero es así, ¿no? Con el tema de los imputados, por ejemplo, con las comisiones de investigación, con muchas cosas se puede evitar la corrupción. Hombre, yo soy más de pensar que la etiqueta que califica al partido son tus políticas y tus prácticas, porque aquí en España y en todas partes del mundo uno se autodefine y la definición acaba distando mucho de lo que luego practica. Pero no, en ese caso no lo decimos nosotros, no lo decide el Comité Ejecutivo. Ese texto no es definitivo y ese texto ha de ser votado por 30.000 afiliados. Por tanto, son los 30.000 afiliados los que democráticamente definen al partido. Ante una decisión democrática, en fin, son los mismos afiliados los que determinan en qué tipo de partido están y qué tipo de partido quieren y hacia dónde vamos. En cualquier caso, a mí me parece un debate terminológico y hasta un poco estéril. Yo creo que el tema progresista abarca mucho de lo que representa a Ciudadanos y que puede estar ligado a lo que la gente incluso entiende como socialista y que no debería ser así. Por ejemplo, la ley del divorcio del año 81. En esa ley del divorcio
gracias a esa ley del divorcio, pues las mujeres podemos viajar al extranjero sin la firma y autorización de nuestros maridos, o abrir una cuenta bancaria sin la firma y autorización de nuestros maridos, o comprar una lavadora, por ejemplo, o lo que te dé la gana, un coche. Bueno, esa medida era en su día calificada como socialista, y de hecho Alianza Popular en ese día, si mal no recuerdo, votó en contra. Bien, para mí es una medida progresista, así como otras muchas, ¿no? Hay medidas que la gente, como han sido presentadas por el Partido Socialista, las adjudica de socialistas, cuando en realidad no son socialistas, son progresistas. Y yo creo más en la definición de progresismo en la línea de los derechos civiles y sociales, ¿no?, que en la definición social, que además creo también que todo evoluciona, ¿no? Y yo creo que la evolución va en ese sentido. Yo la verdad es que no le veo amenazado, pero lo veremos pronto, porque en el Congreso habrá unas primarias, y además nosotros, aparte de tener primarias y creer en ellas, de verdad, creer en ellas implica no elegir a alguien por primarias y cesarle a la vuelta de la esquina, como le pasó a Antonio Miguel Carmona, por ejemplo, o le ha pasado por ejemplo, también al señor Sánchez, o le ha pasado también al... Sí, no, estaba pensando en el portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, que también le acaban entonces, no, son primarias de verdad, primarias que impliquen que tú realmente confías, legitimas al candidato y se va a quedar allí hasta que democráticamente se sustituya. Bueno, pues para tener unas primarias, encima somos el partido que ha decidido, Albert ha decidido que cuando alguien se presente con él no va a necesitar avales. Eso es eliminar el mayor obstáculo al que se presentan candidatos en otros partidos, ¿no? La acumulación de avales. Pues Albert ha retirado ese obstáculo, con lo cual se puede presentar cualquiera. Pero yo creo que a día de hoy muchos de nosotros creemos en Albert, ya no solo a nivel político, sino personalmente también creemos en Albert, y yo creo que Ciudadanos, él siempre dice que Ciudadanos le trasciende, le supera, y Ciudadanos, por supuesto, seguirá adelante el día que Albert pues no quiera estar ahí, pero a día de hoy no está en cuestión. Cero. A ver, nosotros en el caso tiempo que llevo yo en política, en el Ayuntamiento de Madrid, solo he visto el Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid absolutamente entregado a Podemos. Entregado, de hecho, a tal punto que yo digo que ahora Madrid tiene muchas facciones, una de ellas se llama Partido Socialista, de hecho les llamamos ahora PSOE. Ahora parece que están discutiendo el presupuesto, ¿no? Como, no, pues no te firmo el presupuesto, pero en realidad el presupuesto son dos partes, los ingresos y los gastos. Para los ingresos se han puesto de acuerdo, porque para subir impuestos se ponen de acuerdo, tardaron un día. Y para los gastos, que es la parte que se está discutiendo, en realidad están discutiendo el 5% del presupuesto, no es más. Ni siquiera les están reprochando cómo han ejecutado el presupuesto, que yo no he visto un presupuesto peor ejecutado. Esta persona lo hubiese aguantado en la empresa privada, para que nos hagamos una idea. Están reduciendo deuda porque no están sabiendo ni siquiera ejecutar el presupuesto que han hecho. Para que lo tengamos claro, y el Partido Socialista no está diciendo esta boca mía. De hecho, el pacto de investidura que acabamos de analizar lleva un 10% cumplido. Un 10% cumplido del pacto de investidura en 2 años. Pues yo creo que no, con lo que he visto a día de hoy, lo veo muy complicado. En este caso nosotros, lo que se está barajando no es una moción de censura, por tanto el ayuntamiento no está bloqueado. O sea, para que estuviese bloqueado o para que él fuese cesado, tendría que haber una moción de censura, y eso no ha ocurrido. Lo que pasa es que cuando se dicen cosas y cuando se habla, cuando uno es cargo público, tiene un plus de responsabilidad. Pero más que nada porque tienes que representar a mucha gente, tienes que representar a los que te han votado, pero también tienes que saber representar y respetar a los que no te han votado. Y él no ha sido, que se diga, muy respetuoso. El problema es un problema local de ese ayuntamiento, el ayuntamiento de Getafe, y habría que ver, y nos parece que la gente no se está sintiendo representada simplemente por ese alcalde, lo cual sí que es un problema. Pero insisto que el ayuntamiento no está bloqueado, el ayuntamiento está funcionando. Hay varios problemas, uno de ellos somos los madrileños. Eso hay que decírselo, porque yo a mis hijas se los digo de verdad. Eso debe formar parte de la educación cívica de todos los niños, comprometernos también con nuestra ciudad y tal, eso es importante. Sobre todo después de determinados encuentros como pueden ser los botellones.
tienes que pasar por ahí y ver con lo que te encuentras, ¿eh? Y sabéis de lo que estoy hablando. Pero es verdad que tienen un problema con la limpieza y uno no puede escurrir el bulto y echar balones fuera, no, es que son los otros. Respondiendo a tu pregunta, te diré que alguna vez sí que recojo alguna cosa al suelo, lo reconozco. Pero hay un problema en Madrid con la limpieza. El problema es verdad que lo han heredado. El Partido Popular recortó en limpieza y hizo unos contratos que fueron nefastos para la ciudad. Fueron 2.000 trabajadores menos. Pensar que 2.000 trabajadores menos no se van a notar en una ciudad como Madrid, pues es evidente que se nota. Y que desde entonces la ciudad está cada vez más sucia. Pero bueno, como le decían al PP en su momento, no puedes estar todo el día con la herencia recibida, ¿verdad? En algún momento tienes que saber que tienes que tomar determinadas decisiones. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado al Pleno muchas propuestas para solucionar el problema con los contratos integrales. Hay varias. Una, empezar a multarles más, porque no se les estaba multando tanto. De hecho, habían bajado las multas a estas empresas. En segundo lugar, buscar con la acumulación de multas la resolución del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones empresariales. Esa situación existe. Es verdad que es arriesgada porque conlleva una indemnización, pero se están gastando mucho más en subvenciones a dedo. Por tanto, la posibilidad de resolver el contrato también existe, jurídicamente hablando, pero hay una tercera, que es la que nos parece más interesante, que es por bien común. Es una posibilidad jurídica que permitiría cambiar el contrato o modificarlo atendiendo a un bien más importante. Existen precedentes, se ha hecho en otros ayuntamientos, es complicado, pero hay que intentarlo, es que llevamos 2 años. Y Madrid está cada vez más sucio, Madrid empieza a tener un problema con la sociedad muy importante. Y con otras cosas, pero no lo voy a decir, pero vamos, tenemos un problema muy importante verdaderamente con la sociedad y no puedes estar echando balones fuera todo el día, porque no se ha solucionado. Yo creo que ya se ha hecho, pero todavía no nos lo han enseñado y tiene que ver con los presupuestos. Es un delirio lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Madrid. Es la mayor prueba que tenemos de que estas personas no están preparadas para gestionar una ciudad como Madrid. Lo veremos, no han conseguido hacer nada, pero en fin, han hecho además una gestión bastante tramposa y de un alarde de contabilidad creativa que solo eso debería desmerecer la confianza de todos los madrileños y ya de paso del Partido Socialista. Y creo que eso es el gran problema que tiene la ciudad de Madrid, que no es tan llamativo como las colillas, o no es tan llamativo con la madre limpiando colegios, o no es tan fácil de explicar, pero la incidencia que tiene en la vida de los madrileños es tan grave, porque afecta a tantas cosas, afecta a que no haya centros de mayores que faltan en Madrid, afectan a 7 bibliotecas que se iban a construir, escuelas infantiles que son necesarias en los barrios y que además habían pactado con el PSOE, afectan a la vida diaria de todos los madrileños, afectan a la limpieza, afectan a todo. Y yo creo que eso está por descubrir porque los datos definitivos nos los dan en febrero. Ahí ha habido una cosa rarísima. Pues nosotros fuimos el primer grupo que empezó a alertar sobre la falta de ejecución de los presupuestos. En junio iban por el 9%. Yo te digo que si hubiese estado en una empresa privada, esas personas estaban en la calle. En septiembre llevaban un 13%. A principios de noviembre, el 1 de noviembre, llevaban el 19,91%. Es nada. Y a finales de noviembre alcanzan el 27%. Bien, pues no sabemos qué ha ocurrido. Bueno, algo sí intuimos. Entre finales de noviembre, el 1 de diciembre, para que nos hagamos una idea, y el 31 de diciembre, que dicen haber pasado del 27% al 97%. Menos mal que estamos en una facultad de economistas y os escandalizáis todos, ¿no? Pues igual estamos nosotros. Ha habido trampa. ¿Esas intuiciones se pueden manifestar públicamente o prefieren ser algo más cautos? Bueno, sí que te puedo adelantar que se ha comprado un edificio por 104 millones en la calle Alcalá 45. Se ha comprado, en el pleno además lo explicó el concejal de Ahora Madrid, jactándose de haberlo hecho sin luz y taquígrafos, ellos que tanto predican la transparencia y que todas las reuniones sean expuestas y que tenga que haber un grabador. El mismo señor que grabó en calle 30 a la gente que estaba sentada de forma absolutamente ilegal, pues ese mismo señor se jacta de haber hecho esa compra de ese edificio por 104 millones, ni negociado ni nada, que hemos pagado todos los madrileños sin luz y taquígrafos y además en un plazo récord, lo cual me hace suponer que eso no ha estado bien negociado en absoluto. Pero ya cuando tengamos datos más tal, te lo explicaré. Por supuesto, es una de esas leyes
Hay niños, a día de hoy todos conocemos, tenemos amigos gays y tal, pero cuando son niños, realmente todos mis amigos te cuentan la mala experiencia que tuvieron en el colegio, por no ser comprendidos, por determinadas actitudes, y hacen un cambio que si la adolescencia es dura para todos, para ellos es un poco más dura. Entonces no pasa nada porque la gente tenga la capacidad de detectar ese tipo de situaciones y saber cómo actuar entre ellas, sobre todo para proteger al niño en su desarrollo. Yo creo que todos los niños merecen amparo y cada niño es un mundo. Yo lo sé que soy madre y tengo 2 niñas que son muy distintas entre ellas y las he educado igual, lo juro, y tenemos que tender a tratar a cada niño pues, con sus propios problemas, con su propia personalidad, favorecer pues, las cosas que se le den mejor, y también pues, cuando se puede encontrar desorientado o no se encuentre bien tratado, a lo mejor por sus compañeros, que son circunstancias que se producen, hay que protegerles en todo momento, así que sí. Si de nosotros depende, sí. Si de nosotros depende, sí. Y además, yo he escuchado a Inés tantas y tantas veces decirle al Partido Popular que aquí tenemos que estar todos unidos, porque lo que tenemos delante es de los problemas más graves que tiene España, ¿no? Y se lo he escuchado decir muchísimas veces, tratar de hacer comprender al Partido Popular que es mucho más importante España que el Partido Popular y los réditos electorales que puedan llegar a tener. Por tanto, y como yo sé también que ella es bastante insistente y sé que lo va a conseguir, pues yo creo que sí, por nuestra parte, desde luego sí. Ahora tendrías que preguntarle a alguien del Partido Popular.